Hola, hoy veremos lo que es curva de tonelaje ley. Esta gráfica es la huella dactilar de lo que es un depósito o un yacimiento mineral. Nos va a permitir saber cuánto tonelaje tenemos por encima de una ley que vamos a elegir, es decir, conocer si tenemos altos tonelajes para leyes altas o cómo va cambiando el tonelaje si vamos exigiendo leyes de extracción más altas. Esa interacción entre lo que es el tonelaje y la ley vamos a verlo mediante este gráfico. Vamos a ver lo que es su graficación y la interpretación, que es lo más importante. Entonces vamos a ir. La información necesaria para realizar esta gráfica es primeramente el tonelaje. El tonelaje se va a obtener mediante el volumen de bloque multiplicado por la densidad, que va asociada al tipo de material, pues, ¿no? Como segunda información necesaria necesitamos lo que es las leyes geoquímicas. Las leyes geoquímicas que pueden estar expresadas en caso del cobre en porcentaje, del oro en ppm, en su equivalente gramos por tonelada. Esas leyes van a ser importantes para realizar el cálculo. Como tercero es calcular los finos. Los finos hacen referencia al mineral en sí. El tonelaje es desmonte y mineral, pero al multiplicar nosotros la ley por el tonelaje ya tenemos lo que es los finos, la parte que es mineral. Entonces multiplicamos el tonelaje por la ley. Y el cuarto parámetro necesario a definir es el paso. El paso hace referencia a que nosotros vamos a tener una ley mínima que normalmente es 0 y una ley máxima. Imaginemos en un caso hipotético que estamos en un yacimiento de cobre y su ley máxima es 1.8. Entonces de 0 es el mínimo a 1.8. Hay varios caminos para llegar de 0 a 1.8. Eso va a ser el paso. Quiero decir, podemos tomar un paso de 0.1, por ejemplo. Entonces sería 0, 0.1, 0.2, 0.3 hasta llegar a 1.8. ¿De qué va a depender? De ser más minucioso y ver cómo cambia en muchos casos bruscamente el tonelaje. Entonces permite una mejor visualización. Ese paso es definido, como se menciona, que puede ser 0.1, 0.05. Para entenderlo mejor, vamos a una línea en la cual vamos a ubicar las leyes que se mencionó. Inicialmente la ley 0 en la parte izquierda y en la parte derecha es una ley inferior al máximo. Con ello quiero decir, si nuestro máximo, por ejemplo, de cobre sea 1.48, nosotros tomamos al máximo como 1.4. No podemos poner 1.5. ¿Por qué? Porque ya no habría tonelaje por encima de 1.5. Entonces se redondea al menor, sería 1.4. Y dentro de ellos vamos a ubicar las leyes dentro de ese intervalo. Si tomamos el paso de 0.1, sería 0.1, 0.2 y sucesivamente hasta llegar a 1.4. Luego de ya haber ubicado las leyes, vamos a ver el tonelaje asociado superior a esa ley que hemos elegido. Por ejemplo, si tomamos el 0, sería todo mineral. Si tomamos ya lo que es el 0.1, decimos vamos a filtrar todas las leyes superiores a 0.1 y vamos a contabilizar su tonelaje, que va a ser un poco menor, ¿no? Porque ya estamos filtrando y estamos dejando bloques sin considerar que son menores a 0.1. Igualmente, si consideramos 0.2 va a haber menos tonelaje porque ya se está filtrando mucho más exigente, y si seguimos así vamos viendo que cada vez se reduce dado que se está exigiendo ley de extracción más alta, ¿sí? Entonces de esta manera ver el cuánto tonelaje tenemos mediante se elige una ley de extracción. Vamos a elegir ahorita nosotros una restricción de filtrar todos los bloques mayores a 0.1 y tenemos nuestro modelo de bloques. Todos estos bloques van a tener sus leyes de cobre y vamos a filtrar todos los que sean mayores a 0.1. En este caso estos dos bloques, una vez que ya se tienen filtrado los bloques, lo que se va a proceder es a sumar el tonelaje de los 4 bloques. Podemos ver, ya tenemos tonelaje, lo que faltaría sería la ley promedio de los 4 bloques. La solución más próxima es decir, sumamos la ley del primer bloque, del segundo bloque y de los 2 bloques restantes, lo dividimos entre 4, pero esta asociación a esta fórmula es errónea, dado que no es lo mismo tener un gran tonelaje con una ley de 0.1 por ejemplo, que tener pequeño tonelaje con unas leyes de 1.2% en este caso. Entonces, ¿qué se usa? Esta fórmula, que es finos sobre cantidad de tonelaje total, ¿sí? Para verlo mejor vamos a ver en la siguiente lámina. Tenemos nuestro mismo ejemplo de los 4 bloques que van a tener un tonelaje, los 2 grandes de 1000 y los 2 pequeñitos de 500 toneladas. Los finos se van a multiplicar 1000 por 0.14, nos daría 1.4 toneladas de cobre. En 1000 toneladas hay 1.4 toneladas de cobre. Igual
Igualmente se ha hecho en los demás bloques y se ha sumado y hemos obtenido el total de finos, que es 11.65 toneladas. La solución próxima, como se mencionó, es sumar todas las leyes y promediarlas entre 4, y esto nos daría 0.42 con un tonelaje total de 3.000 toneladas. Entonces, al multiplicar la ley promedio por el tonelaje total, tenemos que es 12.67 toneladas de cobre, el cual es distinto a lo que hemos obtenido arriba, ¿no? Entonces, ¿qué se usa? Es el promedio en masa. Los finos totales entre el tonelaje, 11.65 entre 3.000 nos daría 0.38, y esa sería la ley promedio sobre la ley que hemos elegido, que es 0.1, ¿no? Y si multiplicamos el tonelaje por el promedio en masa, tendríamos que los finos es 11.65, y vemos que estos dos valores son iguales. Una regla práctica es que la ley promedio del yacimiento debe ser al menos 100% mayor que la ley elegida, es decir, la ley elegida en nuestro caso era 0.1, y lo idóneo es que sea el doble, el 0.2. Eso quiere decir que el margen sea 100%. Entonces, viendo esto ya, vamos a la parte práctica. Entonces nos vemos en Excel. Estamos aquí, vamos a realizar un ejercicio donde tenemos información de un depósito de cobre, y este es un corte en el perfil norte 5850. Es decir, de todo el yacimiento se ha hecho un corte transversal y se ha obtenido esa figura. Toda la parte es el cuerpo mineralizado, y la parte amarilla corresponde a la parte de óxidos, y la parte de verde corresponde a la parte de sulfuros, y la parte gris es el desmonte. Entonces nosotros vamos a calcular la curva tonelaje ley de este depósito. Inicialmente necesitamos conocer algo importante, que es el tamaño de bloque y la densidad para calcular el tonelaje. Cada celda va a ser un bloque, y ese bloque va a tener un tonelaje asociado. Entonces el tamaño de bloque, en nuestro caso hipotético, vamos a decir que sería 20 por 20 por 15 y una densidad de 2.75. El tonelaje de cada bloque sería multiplicar el volumen por la densidad, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería el producto por la densidad, y tenemos ya el tonelaje de un bloque. Luego lo que procede a hacer es ver cuál es la ley máxima y la ley mínima que tenemos en nuestro depósito. Para la ley mínima usamos la función min, filtrando de que todo el modelo de bloques sea distinto de 0 y nos regrese la misma matriz a la cual queremos calcular. Tenemos que la ley mínima es 0.33, y para el caso máximo usamos la misma matriz y nos dice que es 1.39. 0.33% de cobre es la mínima, y la máxima es 1.39% de cobre. Luego vamos a calcular la ley máxima que vamos a usar. Si usamos la ley máxima, que es 1.39, no va a haber tonelaje por encima de esa ley. Entonces necesitamos redondearlo a una ley. Usamos la función redondear al menor, y ahí estaría, y nos da que es 1.3. Y vamos a definir el paso. En ese caso vamos a usar el paso que sea igual a 0.1. El siguiente paso ya es ordenar las leyes, es decir, nosotros tenemos nuestro depósito mineralizado y tiene leyes. A esas leyes las tenemos que ordenar de manera ascendente, incluyendo solamente los únicos. Que hay bloques, por ejemplo, tenemos .71, .71, son bloques que tienen la misma ley, pero nosotros para ordenarlo necesitamos utilizar los únicos. Entonces colocamos ley de cobre y usamos la función ordenar filtrando los únicos. Y lo que tenemos que hacer es también transformar nuestra matriz mediante esta función en una columna. Es decir, esto es una matriz, necesitamos transformarlo en una columna, y me dice ordenar por índice 1, y el criterio va a ser... Tendríamos la ley inicia desde 0, va aumentando .33, .38 y va a llegar hasta 1.39, que si vemos es nuestra ley máxima. Entonces vemos que está bien. Posterior a ello ya necesitamos contar cuántos bloques tenemos con una ley única que ya filtramos. Quiero decir con ello, en el caso de .33, buscamos entre toda esta matriz de nuestro yacimiento los que tengan valor .33 y los contamos usando la función contar con una condicional. La condicional va a ser que sea igual a la ley que hemos establecido, ¿no? Entonces presionamos Alt F4 ya que va a ser algo fijo, y seleccionamos la parte del filtro. El filtro va a ser igual a la ley de cobre, entonces le damos Enter y ya lo tenemos. De esa forma ya tenemos cuántos bloques tienen, por ejemplo, ley 0, es decir, todos los de desmonte son 176 bloques. Los que tienen ley .33 van a ser 2 bloques, y de esa forma todas las leyes y su cantidad de bloques que está asociado a cada una de las leyes hasta el final. Una forma de comprobar sería contar cuántos bloques tenemos en general, que
que sería 380. Y si vamos acá, nos tendría que dar lo mismo, ¿no? Entonces sumamos y tenemos que es 380. Entonces sí está bien el filtro. En la siguiente columna ya necesitamos el tonelaje. Para calcular el tonelaje usaremos el número de bloques multiplicado por el tonelaje de cada bloque. El tamaño de bloque va a ser fijo y ahí lo tenemos. Arrastramos y tenemos todos los tonelajes para cada ley. En la siguiente columna ya vamos a ubicar lo que son la parte de los finos. Hago alusión en la parte del cobre. Los finos se calcularía de la siguiente manera, que sería el tonelaje multiplicado por lo que es la ley dividido sobre 100, dado que la ley de cobre está en porcentaje, y ahí lo tendríamos. Arrastramos este apartado, vamos a calcular lo que es ya los parámetros para dibujar la curva tonelaje ley. Inicialmente la ley de cobre, entonces usando la función secuencia de Excel se puede lograr hacerlo. El número de filas, es decir, cuántos números vamos a obtener, 0.1, 0.2, 0.3, cuántas veces va a ser el máximo dividido entre el paso, que es 0.1 más 1, incluyendo el 0. El número de columnas 1, el inicio va a ser 0 y el paso va a ser 0.1. En el caso de las toneladas, vamos a usar una función sumar, filtrando todos los bloques que sean mayores o que tengan una ley mayor a 0. ¿Cómo hacemos ello? Fijamos y decimos que sean mayores e iguales a la ley que estamos definiendo. Y lo que se va a sumar es el tonelaje, el cual fijamos también y lo tenemos, ¿no? Es 6.270.000. Mientras se está exigiendo una ley más alta, el tonelaje va decreciendo. En la parte de cálculo de los finos usamos el mismo filtro, que es sumar, con la condición de que las leyes que tengan los bloques sean superiores a las leyes de corte. Entonces filtramos que sean mayores o iguales a la ley de corte, y el rango de suma van a ser, en este caso, los finos, ¿no? Fijamos y ya lo tenemos. Arrastramos y ahí está. Para calcular la ley media, finalmente usamos los finos entre el tonelaje total multiplicado por 100, porque es cobre, y ya tendríamos la ley media. Arrastramos e igualmente, mientras se exige, podemos ver que la ley media se está incrementando. Si cambiamos el paso a 0.05, que es la mitad, podemos ver que se crea con ese paso, ¿no? Y tendríamos que nuevamente arrastrar para obtener todos los valores. Esto va a permitir mejor visualización. Entonces, para graficar la curva tonelaje ley con un paso de 0.05, FN11, elegimos el tipo de gráfico de dispersión para poder añadir ambas curvas. Entonces le damos en aceptar, le damos en seleccionar datos y vamos a agregar la primera curva, que va a ser del tonelaje. En el eje X va a estar todas las leyes y en el eje Y van a estar el tonelaje, y ya se graficaría la primera curva. Agregamos la siguiente curva, que va a ser de las leyes. En el eje X va a ser la ley elegida y en el eje Y va a estar lo que es la ley media. Entonces le damos a aceptar y de esa manera ya se graficaría ambas curvas. Lo que podemos hacer es ir a cambiar tipo de gráfico, ya que queremos mostrar ambas curvas, e ir a lo que es líneas con puntos o con marcadores, y las leyes lo dejamos como un eje secundario. De esa manera ya lo tendríamos, pues, ¿no? Además, lo que podemos hacer es limpiar un poco el eje del tonelaje, ya que siempre es bastante grande, y para su mejor lectura vamos a lo que es tipo de número, cambiamos a personalizado y vamos a eliminar todo esto y vamos a cambiar por 0, cada coma que se agregue va a dividirlo entre 1000, va a ser 0, K, con solo una coma. Le damos a agregar y ya tenemos un poco más. Entonces podemos darlo ya a la personalización. Luego ya pasamos a lo que es la interpretación. Bien, ya si vamos a la parte interpretativa, lo que podemos ver, ambas gráficas son de manera aislada. Quiero decir con ello que la intersección no significa nada, ya que son distintos gráficos, solamente que superpuestos uno sobre otro. Vamos interpretando primeramente la curva del tonelaje, que es la ploma. Si vemos acá, se tiene todo el tonelaje mayor o igual a 0, es decir, todo el tonelaje del yacimiento que se tiene, pero a medida que se va filtrando a 0.05 se está dejando a todo el desmonte de lado, y por eso hay esa caída. A partir de acá se estabiliza, dado que nosotros no tenemos, nuestra ley mínima es 0.3, entonces el tonelaje es estable y la ley promedio también en toda esta parte, mientras que acá de 0.3 a 0.35 vemos que ya va cayendo el tonelaje, y en la parte de la ley media va incrementándose. Mientras se exige más, una ley más alta, el tonelaje va cayendo.
Lo óptimo es que no caiga tan bruscamente y además se tenga un buen tonelaje y la ley promedio sea el 100% de margen, como se menciona en la parte teórica. Esta curva tonelaje ley nos permite ver cómo responde nuestro yacimiento al exigirle leyes más altas, ¿no? Más allá de ello no nos proporciona. Lo que sí podemos decir es que mientras se exige ya leyes más altas, el tonelaje es bastante poco y no sería rentable extraer. Primeramente, dado que es muy poco, como se menciona, en esta parte se mantiene constante dado que nosotros no tenemos una ley menor a 0.3. Y si interpretamos, por ejemplo, en el punto 45, ¿cómo podemos leerlo? Vemos que la ley de corte es punto 45 con 3.28 millones de toneladas. Asimismo, este tonelaje va a tener punto 88 como ley media y con un 95% de margen. Quiero decir con ello que es casi el doble la ley promedio respecto a la ley elegida. Esa es más o menos la lectura que se puede hacer, y como se menciona, supongamos que esta parte va a ser la óptima, dado que el cambio es bastante pequeño, mientras que la ley promedio va incrementándose. Además, se tiene márgenes positivos. La ley promedio es 2 veces más inclusive en esta parte de acá, y acá es casi el doble, es 95%, y por acá también es igual, pero el tonelaje va cayendo. Pero si vamos más a la parte de acá, ya el tonelaje cae bruscamente y las leyes son más ricas, sí, pero hay poco tonelaje. Entonces ambos extremos no son buenos, cada depósito es distinto. Acá tenemos una curva de tonelaje ley de oro, pero en la parte del eje X tenemos que el paso es ya de 0.1 y su ley máxima es de 2, el tonelaje y la ley media. Este cambio brusco ya se explicó debido a que se está descartando a todo el desmonte. Este cambio brusco, como se está descartando, hay un incremento de la ley, pues, ¿no? De la ley promedio, y mientras vamos aumentando la ley promedio, el tonelaje va cayendo. En la parte, por decirlo así, óptima se encontraría dentro de este intervalo, pero como les digo, es algo referencial nada más. Y la lectura de un punto, por ejemplo, en este caso de 0.6 gramos por tonelada como ley elegida, tenemos que hay 189 kilotoneladas superior a esa ley, con una ley promedio de 1.16 gramos por tonelada, con un 93% de margen. No llega a ser el doble la ley media respecto a la ley elegida, y en estos casos más atrás sí llega, ¿no? Incluso son 5 veces más, 7 veces más. Lo importante acá, podemos ver que toda esta parte ya sería algo no óptimo. Tenemos buena ley, pero hay bajo tonelaje. Entonces lo más importante es esta gráfica nos permite ver cómo responde nuestro yacimiento depósito al exigirle leyes más altas. Bueno, eso ha sido la parte interpretativa. Como les digo, he tratado de no usar la palabra ley de corte, ya que esto significa una ley que va a discriminar cuál es desmonte y cuál es mineral, incorporando los parámetros económicos. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se trabaja con grandes bases de datos, es un problema realizar esta curva tonelaje y ley en Excel, dado la masividad de la cantidad de datos. Presento lo que es una solución alternativa, que es mediante código. Primeramente importamos dos librerías principales, que es NumPy y el otro que es Pandas. Para no usar todo el nombre, usamos solamente un alias, np y pd. Luego de ello vamos a ubicar nuestro archivo, la carpeta donde se encuentra y el nombre del archivo, que en este caso es csv, con su extensión csv, ¿no? Posterior a ello vamos a leer el archivo usando la función pandas.read. csv se encuentra dentro de la carpeta folder y el archivo es data. Ya lo tenemos. Esto lo vamos a guardar dentro de una variable que va a ser df2 y ya está. Luego de ello vamos a crear una copia para no tocar el archivo original. Sería un df es igual a df2.copy y ahí lo tendríamos, pues, ¿no? Entonces ejecutamos y ya lo tendríamos. Para realizar una visualización de los datos podemos utilizar la función head o sample. Sample es algo aleatorio, es decir, cualquiera, y vamos a tener lo que son los centroides, tamaño de bloque, la roca y las leyes asociadas. Los dos campos, dos columnas que vamos a crear adicionales es el tonelaje y los finos. Entonces vamos a crear lo que es las dos columnas mediante las siguientes líneas de código. Primeramente la fila de tonelaje, que va a ser el volumen por la densidad, y los finos de cobre, que va a ser el tonelaje por la ley del cobre, ¿no? En este caso vamos a analizar del cobre. Luego de ello ya vamos a la parte de ubicar cuál es nuestra ley máxima, de ubicar las leyes, el máximo, y vemos que es 1.441, pero como se sabe no se usa esa ley, se usa redondear al mínimo. Vamos a redondear, que es el máximo de cobre sería redondeado a un decimal, y lo
imprimimos, que es 1.4. Entonces con ese valor vamos a trabajar y en este momento vamos a crear una lista donde se ubiquen todas las leyes elegidas, 0.1, 0.2 hasta llegar a este máximo, pues, ¿no? Usando la siguiente línea, el paso va a ser en nuestro caso 0.05, el elegido, y para crear la lista vamos a utilizar la función arrange, que es de NumPy, y se almacena dentro de una variable cats que le he puesto, iniciando desde 0 hasta el máximo del cobre más el paso, es decir, el paso, que es 0.05. Ejecutamos y vemos toda la lista de todos los valores hasta 1.4. Si nuestro paso es 0.1, va a ser 0.1, 0.2, 0.3 y así, pues, ¿no? Entonces en este caso voy a poner 0.05 nomás. Posterior a ello vamos a crear lo que es ya una lista donde se almacenan nuestros resultados. Creamos esa lista y luego de ello ya vamos a realizar un bucle, una iteración que va a filtrar todos los bloques superior a una ley que esté dentro de esta lista. Para ello usamos el ciclo for. Para cada ley que está dentro de esta lista vamos a filtrar todos los que sean mayores a una ley. Por ejemplo, si elegimos punto 3, filtramos de toda la tabla que tenemos a las leyes mayores a punto 3 y lo almacenamos dentro de esta variable, y de esa variable de la subtabla que hemos filtrado vamos a tomar el tonelaje y hacemos una suma, y los finos de va a ser un filtro y lo va a sumar, y la ley promedio va a ser lo que son los finos entre el tonelaje. Eso se va a cumplir siempre que el tonelaje sea mayor que 0, de lo contrario va a ser 0 en la ley promedio. Y luego ya lo agregamos esas 3 columnas a nuestra lista y luego ya lo transformamos esta lista a un data frame o una tabla. Usamos las siguientes líneas de código y vamos a usar la función pandas para transformar nuestro resultado de nuestra lista en un data frame, y visualizamos lo que hemos obtenido, y ahí tendríamos los resultados, que sería la ley elegida, el tonelaje y la ley media. Es recomendable no aproximarlas, ya que podrían alterar sobre todo el cálculo de los finos, en este caso al multiplicar el tonelaje por la ley media, que tendríamos desde 0 hasta 0.95, pero es porque no se ha visualizado todo. Si lo damos a todos los datos ya llegaríamos a lo que es nuestra ley máxima, que es 1.4. De esta manera ya podemos exportar nuestros datos a un Excel y poder tratarlos ahí, o poder utilizar una librería como lo voy a hacer ahora. Para ello importamos lo que es Plotly Graph Objects as un alias Go. Es una librería que permite graficar de manera interactiva. Vamos a crear un gráfico. En el eje izquierdo va a estar el tonelaje y la ley elegida, y en el eje Y secundario va a estar la ley media. Pero necesitamos dos curvas, que la primera que va a estar en el eje izquierdo, la ley de elegida y el tonelaje, y en el otro eje va a estar la ley elegida con la ley media. El tipo de modo, es decir, el tipo de línea va a ser línea más puntos. Va a tener la primera curva va a llamarse tonelaje y la segunda curva va a llamar ley de cobre en el eje Y1 y Y2. Finalmente vamos a juntar a ambas curvas en una sola con el título curva tonelaje ley. En el eje X va a estar la ley elegida, en el eje Y va a estar el tonelaje, en el principal en la parte izquierda y en la parte derecha va a estar la ley media superpuesta en el gráfico. Ambos van a estar en un mismo gráfico y finalmente visualizamos y ahí lo tenemos. Y bueno, de esa manera se ha visto cómo trabajar con grandes bases de datos para dibujar la curva tonelaje ley. Y bueno, agradezco tu buena disposición si llegaste hasta acá. Nos vemos en la siguiente.